diseño metodológico. Trataremos los tipos de estudio, universo y muestra, métodos e instrumentos para la recolección de datos, procedimientos para la recolección de la información, plan de redacción y plan de análisis. Estos temas son importantes para abordar adecuadamente el diseño metodológico de una investigación, que no es otra cosa que la descripción detallada de cómo va a realizarse una investigación para alcanzar los objetivos del mismo. El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la investigación, o también la estrategia utilizada para comprobar una hipótesis o un grupo de hipótesis. Al seleccionar y plantear un diseño, se busca maximizar la validez y confiabilidad de la información y reducir los errores en los resultados. Tipo de estudio. Aquí abordaremos los siguientes temas: diferentes tipos de estudio y sus características, relación entre cada uno de los tipos de investigación, criterios para la selección apropiada de la investigación. El tipo de estudio es el esquema general o marco estratégico que le da unidad, coherencia, secuencia y sentido práctico a todas las actividades que se emprenden para buscar respuesta al problema y objetivos planteados. Este se define desde la etapa de identificación y formulación del problema. Sin embargo, hay que considerar que cada etapa del proceso de investigación provee elementos para su selección definitiva. Además, la revisión de la literatura y la consulta a expertos contribuyen a una mejor selección. Diferentes tipos de estudios y sus características. El conocimiento de la variedad de diseños en que un estudio de investigación puede efectuarse permite seleccionar el más adecuado para la resolución de un problema. Se clasifican en 4 formas, según su alcance. Depende de la cantidad del conocimiento previo. Según la intervención del investigador. Depende de la intervención o no del investigador. Según el origen de los datos en el tiempo. Depende del origen de los datos en el tiempo. Según su enfoque, depende de la naturaleza de los datos. Según su alcance. Se selecciona según la cantidad de conocimiento previo que existe sobre un tema y los objetivos generales de una investigación. Estos pueden ser exploratorios, son estudios de aproximación o piloto. El investigador trata de responder a un problema que no ha sido planteado hasta el momento. Descriptivos, se analizan todos o algunos caracteres de interés científico. El investigador describe con mayor grado de certeza un fenómeno estableciendo diferencias y similitudes. Explicativo. Modifica o avanza el concepto de un fenómeno, explica las variables, determina su correlación y predice los resultados. Otro tipo de estudio es según la intervención del investigador. Estos pueden ser observacional o experimental. Es observacional cuando el investigador se concentra en observar y analizar un fenómeno. Se estudian los fenómenos en su ambiente natural, el investigador se abstiene por completo a intervenir para después analizar y describir. Mientras,
que en estudios experimentales el investigador interviene creando condiciones específicas, manipulando una o más variables para medir sus efectos. Se estudian generalmente en seres vivos y se denominan ensayos, enfocándose hacia el futuro, por ello son también prospectivos. Otro tipo de estudio es según el origen de los datos en el tiempo. Estos pueden ser transversal o longitudinal. Es transversal cuando se estudian las variables simultáneamente en determinado momento. Haciendo un corte, el tiempo no es importante, puesto que se estudia un fenómeno en relación a cómo se da en ese momento dado. Y es longitudinal cuando se estudia una o más variables a lo largo de un periodo, que varía según el problema investigado y las características de las variables que se estudia. El tiempo sí es importante, puesto que las variables están medidas en un periodo dado o porque el tiempo es determinante en la relación causa-efecto. Otro tipo de estudio es según su enfoque. Estos pueden ser cualitativa, cuantitativa o mixta. La investigación cualitativa utiliza un conjunto de métodos de investigación basados en la observación, que se utiliza para comprender en profundidad un fenómeno, sin utilizar datos numéricos para ello. Se centra en preguntas como ¿por qué ocurre algo? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué consecuencia tiene? En tanto, la investigación cuantitativa consiste en un conjunto de métodos de recopilación e interpretación de datos que se utiliza para estudiar fenómenos naturales de manera empírica. Se basa principalmente en la estadística y las matemáticas, utilizando estas herramientas y otras similares para crear hipótesis y modelos teóricos sobre aquello que se está investigando. Mientras que la investigación mixta combina los enfoques cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio, tratando de minimizar las debilidades potenciales presentes. Tipo de investigación. Existe una relación entre cada tipo de estudio. La investigación tiene varios niveles en función a la trascendencia de los resultados para el avance del conocimiento científico. Estos niveles pueden ser investigación básica, investigación aplicada, investigación de desarrollo. La investigación básica está dirigida a establecer o a refutar teorías y proposiciones fundamentales de una rama de la ciencia, con validez más o menos universal. No se enfocan a una aplicación particular del conocimiento, ni apuntan en forma inmediata a la solución de un problema. Su finalidad es ampliar el conocimiento de la realidad y comprender mejor los procesos que tienen lugar. No tiene por objetivo una realidad particular, sino apunta a generar conocimientos más generales, patrimonio de toda una disciplina. En tanto, la investigación aplicada no se pone en cuestión el conocimiento básico, sino que se intenta aplicarlo a un campo. Es el tipo de investigación más difundida, pues los investigadores más numerosos son aquellos que no pretenden hacer avanzar las fronteras del conocimiento básico en su disciplina,
sino aplicar conceptos generales a un problema. Mientras que las investigaciones de desarrollo apuntan a crear y a poner a prueba soluciones a determinados problemas, previamente estudiados por investigaciones aplicadas a la luz de ciertos conocimientos básicos. Se clasifican en dos tipos, innovativo y adaptativo, según se trate de una solución sustancialmente nueva o de una adaptación a una solución preexistente. Vemos un ejemplo de cómo se relaciona cada tipo de investigación. Cronológicamente se observa cómo diferentes investigaciones contribuyeron a desarrollar la tomografía computarizada. En 1824 se descubre el efecto piezoeléctrico que servirá de base para el desarrollo de diversas utilizaciones de ondas de ultrasonido. En 1842 se descubre el efecto Doppler, propiedades de la luz en movimiento aplicables a ondas de ultrasonido. El diagnóstico por imágenes parte desde el descubrimiento de los rayos X y la obtención de la primera radiografía en 1895. En 1896 se descubrió que los rayos X causaban daños a la salud. Este hecho sentó las bases para más tarde formularse los criterios básicos de radioprotección. En 1962 se presenta el método matemático de Corman, que más tarde fue utilizado como base en la tomografía computarizada. En 1914 se desarrolla el primer aparato de radiografía móvil utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, se generan prototipos de ultrasonidos y en 1970 se logran las primeras imágenes de alta resolución en tiempo real. Finalmente, en 1972 se aplica la tomografía computarizada. Es importante conocer la relación entre los diferentes niveles de investigación, porque podemos ver que la ciencia avanza en la medida que el conocimiento avanza. Entonces, no existe investigación aplicada o de desarrollo sin investigación básica. El conocimiento científico básico es aplicado para dar soluciones a problemáticas y desarrollar nuevos productos o tecnologías. La investigación aplicada y de desarrollo son necesarios, pero no pueden sustituir a la investigación básica. Si en el supuesto caso limitamos la investigación básica, será improbable usar la investigación aplicada o desarrollo para dar soluciones a problemas que ayuden al progreso de la humanidad. A continuación, se presentan los criterios generales para seleccionar adecuadamente el tipo de estudio o diseño de una investigación. 1. El tipo de problema a investigar. 2. La visión del investigador sobre el problema y la producción del conocimiento. 3. El tipo de variables y su medición. 4. El tipo de relación entre variables que se desea establecer. 5. Los recursos disponibles para realizar el estudio. Finalmente, debemos recordar que el diseño metodológico debe proveer la mayor cantidad de información requerida para responder
al problema de investigación. Universo y muestra. Los temas a tratar son definición y características de universo muestra, tipos de muestreo, procesos a seguir en cada tipo de muestreo, elementos a considerar en la definición de la muestra. Dentro del diseño metodológico hablamos de universo, muestra, unidad de observación, unidad de muestreo. Por ello, es importante conocer los conceptos básicos de estos elementos. El universo, también llamado población, es el conjunto de individuos u objetos del que se desea conocer algo en la investigación. La muestra es el subconjunto o parte del universo en que se llevará a cabo la investigación. En tanto, la unidad de observación son los elementos del universo en que se medirán las variables de interés. Y finalmente, la unidad de muestreo es el elemento utilizado para seleccionar la muestra. Las características de las muestras se enumeran a continuación. 1. Es representativa del universo o población, es decir, reúne las características principales de la población y guarda relación con la condición particular que se estudia. 2. Permite que el estudio se realice en menor tiempo. 3. Se incurre en menos gastos. 4. Posibilita profundizar en el análisis de variables. 5. Permite tener mayor control de las variables a estudiar. Los tipos de muestreo son probabilísticos y no probabilísticos. En los muestreos probabilísticos es un requisito que todos y cada uno de los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. A su vez se clasifican en 1. Aleatorio simple. Es uno de los más sencillos. Se caracteriza porque cada unidad tiene la probabilidad equitativa de ser incluida en la muestra. 2. Sistemático. Es similar al muestreo aleatorio simple, pero con variación en el proceso de selección de muestra. 3. Estratificado. Se caracteriza por la subdivisión de la población en subgrupos o estratos, debido a que las variables principales presentan cierta variabilidad que es importante considerar para extraer la muestra. 4. Conglomerado. En este tipo de muestreo, en lugar de escogerse cada unidad, se procede a tomar los subgrupos a los que llamamos conglomerados. Se utiliza cuando no se dispone de un listado de las unidades que conforman la población y resulta complejo elaborarla. Finalmente, tenemos el muestreo no probabilístico, que puede ser por conveniencia o por cuotas. El muestreo por conveniencia, el investigador decide los elementos que integrarán la muestra, mientras que en el muestreo por cuotas, el investigador selecciona las muestras considerando las variables a estudiar. Proceso a seguir para el muestreo aleatorio simple. Identifique y defina la población. Establezca la estructura muestral que consiste en el listado de elementos de la población. Determine el tamaño de la muestra. Anote cada número individualmente y en secuencia en papel y colóquelo en un recipiente. Extraiga una por una las unidades. Cada número indicará la unidad a formar parte de la muestra.
Finalmente, controle el tamaño de la muestra. Procesos a seguir para el muestreo sistemático. Determine el número de unidades que conformará la muestra. Asegúrese de que la cantidad que integra la población y que todas las unidades estén numeradas. Calcule el número de selección sistemática, que es el intervalo numérico que servirá de base para la selección de la muestra. Determine la unidad muestral por la que se iniciará la selección de muestra y finalmente proceda a conformar la muestra. Procesos a seguir para el muestreo estratificado. Determine la población que constituirá la muestra. Determine los estratos según las variables que se están estudiando. Asegúrese de que el número que compone cada estrato y que sea fácilmente identificable. Calcule el porcentaje que constituirá esa población muestral. Calcule proporcionalmente el número de unidades que se seleccionará de cada estrato. Seleccione de cada estrato las unidades muestrales hasta tener la cantidad definida de cada uno de ellos. Procesos a seguir para el muestreo por conglomerado. Determine los conglomerados. Seleccione los conjuntos a estudiar. Proceda a realizar un listado de las unidades que componen cada conglomerado. Seleccione las unidades que integran la muestra siguiendo los métodos aleatorios. Elementos a considerar para la definición de la muestra. 1. Cualquier subconjunto de elementos de una población es una muestra de ella. 2. De cada población puede extraerse un número indefinido de muestras. 3. Cuando se utiliza la muestra, se pretende conocer las características de la población. 4. Las muestras a estudiar deben ser representativas de la población, pues es un requisito para realizar generalizaciones válidas para una población. 5. Los aspectos fundamentales a considerar para extraer una muestra representativa son el sistema de muestreo y el tamaño de la muestra. En el capítulo Métodos e instrumentos para la recolección de datos hablaremos sobre diferentes métodos e instrumentos para la recolección de datos, consideraciones generales para la elaboración de un formulario, características de un instrumento, pasos a seguir en la elaboración de un instrumento. Dentro del diseño metodológico es necesario determinar y plantear los métodos y las técnicas de recolección de datos, así como el tipo de instrumento que se utilizará. Estamos de acuerdo, entonces, que el investigador debe describir con minuciosidad la forma en la que se recabarán los datos. Para ello es importante conocer los conceptos de 3 elementos de recolección de datos. Método: medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y objeto de estudio. Por ejemplo, la observación. Técnica: conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer las relaciones entre las variables. Por ejemplo, espontánea. Estamos hablando de una observación espontánea. Y finalmente, instrumento: mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Por ejemplo, registro visual. Además, debemos considerar que los principios y reglas metodológicas, así como la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, están dentro de una perspectiva teórica.
Existen dos métodos para la recolección de datos: la observación y la encuesta. La observación consiste en el registro visual de lo que ocurre, clasificando y consignando los acontecimientos de acuerdo a un esquema previsto del problema que se estudia. Este método permite obtener datos cuali o cuantitativos. La encuesta consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos. Esta puede ser de dos tipos: entrevista y cuestionario. La observación tiene un campo de aplicación bastante amplio, por lo que puede aplicarse a cualquier área del saber. Una de sus ventajas es que no depende de terceros para realizar los registros, por lo que evita sesgos o distorsiones de los informantes. Pero también tiene desventajas, pues se necesita agudeza visual y mucha habilidad para ver el fenómeno. Es decir, el observador debe mantener la objetividad en el momento de observar para evitar distorsiones de los hechos. Para poder aplicar este método, el investigador debe definir los objetivos que persigue, determinar la unidad de observación, fijar las condiciones en que se asumirá la observación y establecer los hechos que deberán registrarse. De esta manera podemos identificar los elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser claramente definidos por el observador en una investigación científica. Son los siguientes: sujeto que investiga, objeto de estudio, medios en los que se da la observación, instrumentos a utilizar y el marco teórico del estudio. Son 5 los criterios a seguir para realizar la observación. 1. Frecuencia. Hace referencia al número de veces que se da una determinada situación en el objeto. 2. Orden de aparición. Se refiere a la secuencia en que se manifiestan las situaciones en el objeto. 3. Latencia. Tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la manifestación de una reacción ante dicho estímulo. 4. Duración. Periodo que dura la manifestación de una determinada conducta o variable objeto. 5. Intensidad. Fuerza con la que se manifiesta el fenómeno que se está estudiando. La observación se clasifica en dos: según la relación entre el sujeto y objeto, que puede ser observación natural, aquella en la que el observador es un mero espectador de la situación observada. Observación estructurada. Es la observación en la que el observador tiene un amplio control sobre la situación objeto de estudio. Observación participante. El observador es parte de la situación que observa. Y otro tipo de observación es según el papel del investigador. Aquí tenemos observación participante, que implica que el investigador se involucra directamente con la actividad objeto de la investigación, y la observación no participante ocurre cuando el investigador no tiene ningún tipo de relación con el objeto de observación ni forma parte de la situación en la que ocurre el fenómeno estudiado. Habíamos dicho que la encuesta puede ser de dos tipos: entrevista y cuestionario.
La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio. Por tanto, se obtienen respuestas verbales a interrogantes planteadas. Una de sus ventajas es que puede ser aplicable a toda persona. Esto incluye analfabetos y niños. Puede ser de dos tipos, estructurada y no estructurada. La primera es más rígida, se plantean las preguntas y se debe escoger una respuesta entre las alternativas propuestas, mientras que la segunda es más flexible y abierta, pues el entrevistado tiene mayor libertad para dar su respuesta. Ahora vemos el segundo tipo de encuesta, que es el cuestionario. Utiliza un instrumento o formulario impreso para obtener las respuestas sobre el problema en estudio. Es aplicable a grupos o individuos, ya sea en presencia del investigador o vía web. Si el investigador decide usar la observación, la entrevista o el cuestionario, debe elaborar un instrumento para obtener la información que requiere. Este documento se denomina formulario. A continuación presentamos algunas consideraciones generales para su elaboración. La organización del formulario debe contener los siguientes elementos básicos. 1. Título. Indica a qué se refiere o lo que contiene. 2. Las instrucciones son orientaciones que se brinda al consultado sobre cómo debe rellenar el formulario. 3. La identificación del formulario y del encuestado. Aquí se incluye información tal como número, fecha, lugar. Queda a criterio del investigador decidir si incluye o no la identificación personal de la persona encuestada. 4. Las secciones específicas constituyen el cuerpo del documento. 5. Observaciones. Aquí se van registrando datos que sirvan de referencia para la tabulación. 6. Identificación del investigador. Se refiere al nombre de la persona que recaba la información. Otra consideración importante para elaborar un formulario son las preguntas. Estas pueden ser cerradas, es decir, se da al encuestado la respuesta, o abiertas, es decir, no se da al encuestado las posibles respuestas. Las preguntas cerradas a su vez se dividen en dicotómicas, es decir, tienen dos respuestas alternativas, por ejemplo, sí o no, mientras que las preguntas de respuesta múltiple ofrecen variadas alternativas. Un instrumento debe reunir dos características: confiabilidad y validez. La confiabilidad es la capacidad del instrumento para arrojar datos o mediciones que respondan a la realidad que se desea conocer. La aplicación repetida del mismo objeto deberá producir el mismo resultado, mientras que la validez hace referencia al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. Pasos a seguir para elaborar un instrumento. Paso 1. Determinar la información que se debe recolectar es el punto de partida. Paso 2. Decidir sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información, ya sea si se recurrirá a fuentes primarias o a fuentes secundarias. Paso 3. Decidir cuál será la unidad a la que se aplicará el instrumento. Es importante especificar quiénes brindarán la información o cómo se obtendrá la misma. Paso 4.
considerar las características importantes de la unidad de observación con relación al instrumento. Es importante conocer las características del grupo de individuos en el cual será aplicado el instrumento, tal como nivel académico, cultura y otros. Paso 5. Determinar el tipo de instrumento más indicado según los pasos anteriores. Paso 6. Elaborar las preguntas o ítems partiendo de la información que se necesita según el paso 1. Paso 7. Determinar la estructura del instrumento. Aquí se debe establecer las características generales del instrumento. Paso 8. Diseñar el instrumento. Se refiere a la construcción del mismo propiamente dicho. Paso 9. Probar el instrumento. Todo instrumento debe ser sometido a prueba para determinar su calidad. Paso 10. Revisar y reproducir el instrumento. Procedimientos para la recolección de la información. Aquí trataremos conceptos y objetivos de los instrumentos, elementos de los procedimientos. El procedimiento para la recolección de datos es la descripción del proceso que se seguirá en la recolección de datos y en otras etapas de la ejecución del estudio. Tiene por objetivo asegurar la validez y confiabilidad del estudio, lo que está determinado no solo por lo que se ha realizado en los momentos previos, sino también por la especificación del proceso a seguir para la recolección de la información. Los elementos de los procedimientos para la recolección de datos son: tiempo, especifica el periodo global de cuánto durará la investigación. Recursos, contemplan los recursos y las facilidades que se encuentran disponibles para realizar el estudio. Proceso, engloba las etapas para la recolección de datos a fin de dar validez y confiabilidad en la investigación. Capacitación, prevé la selección y capacitación de los recursos humanos que participarán en la recolección de los datos. Supervisión y coordinación, su finalidad es asegurar el cumplimiento del plan de recolección de datos. Autorización, contempla la obtención de permisos o autorizaciones necesarias para la recolección de datos. Plan de redacción. Trataremos conceptos, consideraciones generales, pasos para la elaboración. La redacción es la capacidad de poner por escrito en forma ordenada y coherente una sucesión de oraciones vinculadas todas ellas a un tema. El plan de redacción es aquel que nos permite ordenar el pensamiento para poner por escrito la idea. Por tanto, el plan de redacción pone en práctica la aptitud verbal para analizar y ordenar un conjunto de ideas a fin de desarrollar el tema a investigar. Algunas consideraciones para la redacción de documentos. 1. Dominar el idioma. Las oraciones deben ser completas y coherentes. Construir párrafos que lleven al lector lógicamente de un tema al próximo. 2. Enfocarte en el trabajo. Establecer un plan de trabajo con fechas para comenzar y terminar el manuscrito. 3. Dedicarle tiempo a la revisión del manuscrito. Hay que dedicarle tiempo suficiente a la redacción y corrección.
4. Entender y aplicar los principios fundamentales de redacción científica. Escribir con precisión, claridad y brevedad. Los pasos para redactar un documento son: 1. Búsqueda de la información. 2. Elabora un bosquejo con la información que recopilaste. Determina la idea central del tema. Ordena las ideas y expresa las ideas en enunciados claros. 3. Redacta un borrador. 4. Revisa el documento. 5. Redacta el texto definitivo. En una investigación trabajamos con varios tipos de documentos. Es por ello que se aplica la frase: si no está escrito, no fue hecho. 1. Documentos fuentes. Son documentos recopilados que prueban la existencia de la información. 2. Documentos propios de la información. Son los cuadernos o diarios de recolección de datos. 3. Documentos respaldo. Cumplen doble función: organización y prueba adicional de la ejecución de la investigación, como por ejemplo los registros de laboratorio. 4. Documentos regulatorios. Representan la parte administrativa del proyecto. Por ejemplo, documentos de adquisición y compra. Plan de análisis. Aquí trataremos el plan que el investigador propone para el procesamiento y análisis de la información a fin de dar respuesta a la pregunta de investigación. El plan de tabulación consiste en determinar qué resultados de las variables se presentarán y qué relaciones entre las variables de estudios necesitan ser analizadas para dar respuesta al problema de investigación. Los datos pueden tabularse a mano o por computadora. Todo dependerá del tipo de datos, el tamaño de la muestra y las facilidades que dispone el investigador. Mientras que el plan de análisis es la exposición del plan que se deberá seguir para el tratamiento estadístico de los datos, es decir, consiste en describir cómo será tratada la información. Presentamos algunas generalidades para la construcción del plan de tabulación. Detallar las variables identificadas que serán objeto de estudio según la definición de variables e instrumentos elaborados. Determinar las variables que ameritan ser analizadas individualmente o presentadas en cuadros simples de una variable, según los objetivos y las hipótesis. Determinar las variables que deben cruzarse según los objetivos e hipótesis. Esquematizar el cuadro para determinar el cuadro de variables teniendo en cuenta el número de variables que debe relacionarse y la escala de clasificación. Y finalmente, hacer el listado de los cuadros que deberán presentarse. El plan de tabulación se elabora generalmente en una tabla con 4 columnas donde irán objetivos, hipótesis, variables, plan de tabulación y tendrá tantas filas como objetivos fueron formulados. Vemos el ejemplo. Objetivo 1. Evaluar la prevalencia de parasitosis intestinal en niños de zonas rurales y urbanas. Hipótesis. Existe mayor incidencia de parasitosis en niños de zonas rurales. Variable. Parásito intestinal. Edad de 5 a 14 años. Lugar de residencia. El plan de tabulación. Incidencia de la parasitosis por edad y lugar de residencia. Tipo de parásito más frecuente por edad y zona. El plan de análisis se realiza según el tipo de datos que maneja el investigador. Para datos cualitativos, es decir,
se refiere a las cualidades que comprenden descripciones detalladas del objeto de estudio, el análisis está compuesto por palabras y no de números. Comprende 3 actividades. 1. Resumir la información. 2. Presentar la información. Y 3. Elaborar las conclusiones. Mientras que para datos cuantitativos se maneja la información numérica y se aplica la estadística para reducir, resumir, organizar, evaluar, interpretar y comunicar la información numérica. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta unidad.